Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, día 6 de enero. Lectura del profeta Isaías. Levántate, Jerusalén, resplandece, que ya se alza tu luz, y se levantará sobre ti la gloria del Señor. Las tinieblas cubren la tierra, y los pueblos están en tinieblas, mientras viene a ti el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Las naciones caminan hacia tu luz, y los reyes hacia la claridad de tu aurora. Levanta los ojos y mira en torno a ti. Todos se reúnen y vienen a ti. De lejos llegan tus hijos, y tus hijas son traídos en brazos. A esta vista resplandecerás, tu corazón palpitará y se dilatará, porque hacia ti afluirán los tesoros del mar y las riquezas de los pueblos llegarán a ti. Una oleada de camellos y de dromedarios de Madián y de Efa te inundarán. De Saba vendrá todos aquellos trayendo oro e incienso y cantando los loores del Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarle. El rey Herodes, al oír esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de nacer el caudillo que rija a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella, y enviándoles a Belén les dijo: id a informaos cuidadosamente del niño, y cuando le hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta al pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Al verla de nuevo se alegraron sobremanera, y entrando en la casa hallaron al niño con María, su madre, y prosternados le adoraron. Y abiertos sus tesoros ofreciéndole dones, oro, incienso y mirra, mas divinamente avisados en sueños, para que no volviesen a Herodes, regresaron por otro camino a su país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído particularmente la lectura del profeta Isaías, que nos describe esa conversión de los pueblos gentiles a la iglesia, porque Jerusalén, habla de Jerusalén. Jerusalén es la símbolo, imagen de la iglesia de Dios, y que a un momento dado esos pueblos que están prefigurados por los reyes magos, esos pueblos habían de convertirse y volverse miembros ellos mismos de la iglesia. Esa profecía se comenzó a realizar este día cuando los reyes magos vinieron a adorar al niño Dios. Y esa es el orden de Dios, el orden que Dios ha querido, es que respetemos su voluntad, sus leyes, las profecías que estaban dichas sobre este niño, y esa profecía que Dios mismo hizo a Adán y Eva, de que vendría un día un Salvador
para poner orden en el mundo, para poner orden en este caos que inició con el pecado original, y para rescatar a los hombres del pecado y volver a instaurar el orden de Dios, ese orden de Dios que es realmente lo que puede salvarnos, lo que puede hacernos felices, lo que puede llevarnos al cielo. Es el orden que Dios hizo, hasta cierto punto quebrantado por el pecado original, pero no completamente destruido. Así que el hombre, después del pecado original, tenía pues todavía elementos buenos en su vida que podía utilizar para servir a Dios, y que si era de buena voluntad, pues hubiera seguido ese orden que Dios puso en la naturaleza, por ejemplo, pero también en lo que Dios dijo a Adán y Eva, que se volvió una tradición primitiva, esa tradición de que vendría un Salvador. Y de hecho en todos los pueblos anteriormente, antes de la venida de Cristo, había esta esperanza. Muchos pueblos decían que vendría un Salvador, y las tradiciones muy antiguas de todos los pueblos se habla de que hubo una edad dorada, es decir, el paraíso original, y que fue quebrantada por un pecado, y que había la promesa de un Salvador. Y de esto hablaban incluso los sabios romanos y los sabios griegos en la antigüedad, hablaban de eso antes de la venida de Cristo. Entonces había una expectativa en los pueblos gentiles de la venida del Salvador, que no venía del paganismo, venía de una tradición antigua, de una tradición que venía antes del diluvio, y esta tradición pues estaba todavía presente cuando el Verbo se hizo carne. Entonces en la medida que se quebrantó el orden divino del paraíso terrenal, en esa medida pues vino las desgracias a la humanidad. Y todos los males tienen su origen en el pecado. El primer pecado no fue el de Adán y Eva, fue el pecado de Luzbel, que se rebeló contra el orden de Dios, y él, con su pecado, con su maldad, con su sed de venganza, con su envidia, entonces tentó a Adán y Eva. Entonces el pecado de Adán y Eva es el primer pecado humano, pero no es el primer pecado angélico. Así que ese orden que Dios hizo, en la medida que las criaturas lo quebrantan, pues entonces también se hacen daño a sí mismas. Así que Dios nos dio la inteligencia para conocer el bien, la bondad que Él puso en las cosas alrededor nuestro, y ese orden natural es el orden que debemos respetar por nuestra propia inteligencia. Pero hay el orden sobrenatural que conocemos por la fe, por la revelación, y por esa promesa de Dios que nos enviaría un Salvador. Así que los Reyes Magos vinieron en parte porque ya tenían ese deseo, esa expectativa de que vendría un Salvador, y ya en los pueblos antiguos se hablaba que ese Salvador nacería en el pueblo judío. Entonces ellos venían con esa esperanza, y al ver esa estrella, que era una estrella que no era un hecho natural, como muchos racionalistas y modernistas quieren explicar el fenómeno de la estrella, diciendo que pues fue un
un cometa que apareció y que a veces aparece cada tantos años, cada tantos siglos, y que sería el mismo, pero no, es que Santo Tomás nos dice que era un astro que fue hecho particularmente para este momento y que no era un astro como los demás. De hecho, ese astro, si estuviera tan lejos, pues no podía haber indicado a los Reyes Magos el lugar preciso donde estaba el niño Jesús, que ellos vieron justo antes de irlo a adorar, porque un astro que está tan lejano no daría una posición tan precisa como para decirnos dónde, en qué lugar, en qué ciudad, en qué casa, en qué lugar, el lugar de este pueblo. Los Reyes Magos siguieron este astro que fue dirigido especialmente por los ángeles o por un ángel, pero en todo caso fue hecho para esta ocasión y no era un astro lejano como hoy la crítica racionalista nos quiere hacer creer para simplemente negar el hecho milagroso. Es la mentalidad modernista de hoy. Entonces, cuando nosotros nos sometemos al orden divino, el orden divino puede ser como decía, el orden natural, que nuestra razón nos puede descubrir a cada momento, porque desde niños comenzamos a comprender que hay un orden alrededor nuestro, ese orden de las cosas y la bondad que Dios ha puesto en las cosas, que depende de un orden natural que es bueno. Entonces, al respetar ese orden, pues para nosotros es una fuente de muchos bienes, porque si uno respeta el orden del bien que hay en la creación, pues eso nos hace bien, nos puede llevar a muchos bienes y nos protege de muchos males. Pero hay otro orden que es el orden de la revelación, o sea, de ese orden el cual fue revelado que Dios debería enviarnos un Salvador, y eso ya es una sumisión al orden sobrenatural, porque depende de la fe en la enseñanza divina, que está más allá, más arriba que la razón. Entonces la enseñanza de que vendría un Mesías es una revelación de Dios, y depende de la fe, de que habría un Redentor, de que vendría a salvarnos, y ese Redentor era el Mesías. Pero después hemos conocido que este Redentor era ni más ni menos que Dios hecho hombre, y que se hizo hombre para salvarnos. Así, en un acto de generosidad infinita, Dios se hizo hombre para salvarnos. Así que ese gesto de Dios nos suscita, o debería suscitar en nosotros, ese amor, esa generosidad para seguir sus preceptos, su ley, su ejemplo y el orden que Él quiso, ese orden sobrenatural que Él puso en su iglesia para salvarnos. Así que debemos someternos a ese orden para poder beneficiarnos de sus bienes y de su obra sobrenatural. Así que la redención es algo muy particular que antes los hombres no podían ver, no podían prever cómo Dios haría su iglesia, cómo Dios había previsto de salvarnos. Así que los hombres tenían algún conocimiento muy vago y de lo que sería el Mesías, pero una vez que vino a Él, pues hay que respetar ese orden de la redención, particularmente porque Jesucristo fundó su iglesia para que nosotros la sigamos, y esa iglesia tiene
tiene un orden, tiene una manera, por decir así, de que funciona, ¿verdad? Queremos pertenecer a la iglesia, debemos respetar el orden de la iglesia, las leyes, los preceptos de la iglesia, el orden, como está hecha la iglesia, debemos aceptarlo, debemos someternos a ese orden y estamos beneficiando de los frutos de la redención. Entonces es para el hombre una cosa buena esta sumisión a la voluntad de Dios, porque es lo que nos hace más bien, ¿verdad? Entonces es una mentira diabólica que sugirió a Adán y Eva que del hecho de independizarse de Dios sería una fuente de felicidad, como hoy el liberalismo quiere hacernos creer que independizarse de la iglesia es una fuente de felicidad, y es un engaño, ¿verdad? Porque es por la iglesia que Dios quiere salvarnos y no es por otro medio. Así que fuera de Dios no hay nada, fuera de Dios no hay bien posible, y fuera de Dios nadie puede construir algo estable. Tal vez por un tiempo el hombre puede abusar de los bienes que Dios le dio y tener un momento muy fugaz de una cierta felicidad humana, pero que no es la felicidad verdadera, porque no incluye la unión a Dios. Entonces esta libertad liberal que el demonio ha sugerido a la humanidad desde la Revolución Francesa es lo que ha hecho que tantas almas se extravíen, se pierdan, se condenen. Así que el orden de la redención debemos conocerlo, pero en la iglesia de Cristo, no en la iglesia conciliar, que es otra iglesia que tiene otra espiritualidad, que tiene todo nuevo, tiene todos los elementos aparentes de una iglesia, pero que no son realmente la iglesia católica. Así que nuevos sacramentos, nuevo catecismo, nueva misa, todo nuevo, pero eso indica que no es la misma iglesia, que es otra iglesia que fue fundada durante el Concilio Vaticano II. Así que cuando uno oye hablar a los hombres de iglesia conciliares, ellos hablan de tal manera que pareciera que antes de la iglesia conciliar no había nada, y que la iglesia católica existe desde el concilio, y que lo demás pues no tiene mucha importancia, ¿verdad? Así que no es así. Entonces debemos aceptar la iglesia como Jesucristo la hizo, como Jesucristo la fundó, y nadie tiene autoridad para cambiar lo que Jesucristo hizo, porque Jesucristo es Dios y Él fundó su iglesia, y para cambiar lo que Él hizo tendría que tener una persona ser Dios, ¿verdad? Para poder cambiar lo que Jesucristo hizo, pero como hay un solo Dios, entonces solo Jesucristo podría teóricamente cambiar las cosas, pero no lo quiso hacer, y Él nos dejó una iglesia ya hecha. Así que la autoridad del Papa, la autoridad de los obispos, de los sacerdotes, es una autoridad simplemente que han recibido de Jesucristo. Entonces no es superior a la de Jesucristo. Así que el Papa no puede cambiar la iglesia, porque entonces tendría más autoridad que Jesucristo. Entonces la misión de los hombres de iglesia es simplemente conservar lo que Jesucristo hizo, y también pueden promoverlo, pueden tratar de llevar
las gentes a esa iglesia, pero no pueden modificar esa herencia que nos viene de Jesucristo. No tienen la autoridad para ir contra lo que Jesucristo dijo, contra lo que Jesucristo hizo. Así que sacerdotes, los ministros de Dios, son como embajadores que representan a Jesucristo, pero no son Jesucristo. Así que no tienen más autoridad que Jesucristo. Como un embajador de un jefe de Estado es enviado a otro país a representar y a ese jefe de Estado, pero no puede añadir nada a las palabras que le dijo ese jefe de Estado que debería decir, o aquellas acciones que él debería hacer. No puede añadir nada, sino su libertad está dentro de esos límites de lo que el jefe de Estado le ha pedido. Así que también el Papa no puede ir contra lo que la Iglesia, lo que es la Iglesia que Jesucristo hizo, y esta Iglesia no cambiará hasta el fin del mundo. Entonces ese es el orden sobrenatural que Jesucristo hizo y por el cual entiende salvarnos. Pero dentro de la Iglesia hay una manera de hacer las cosas, y es el ejemplo de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza de la revelación que está en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. Es una manera de actuar que está inspirada en la enseñanza de Dios. Y esa manera de actuar, el demonio es tan hábil que cuando no puede destruir algo, por lo menos trata de desvirtuarlo. Esa es lo que ha intentado el demonio con la prudencia mundana que fue introducida dentro de la Iglesia, porque la Iglesia es una sociedad perfecta que tiene todo lo necesario para alcanzar su fin. Pero el demonio, no pudiendo atacarla de frente, pues entonces va a tratar de desvirtuar lo que es la Iglesia. Entonces los hombres de Iglesia, hablando de una cierta prudencia, pues estaban en realidad introduciendo la prudencia mundana dentro de la Iglesia. Desde el momento en que, por ejemplo, Juan 23 hablaba de ayornamiento, es decir, de poner la Iglesia al día con lo que es el mundo moderno, entonces estaba ya introduciendo una prudencia de la carne, una prudencia mundana, que es opuesta a la prudencia cristiana, a la prudencia de la Iglesia, a la prudencia que Jesucristo nos enseñó. Entonces esta prudencia mundana es el inicio del fin, el inicio de la crisis, el inicio de la introducción en la Iglesia del espíritu de este mundo, que es fruto del liberalismo, que es fruto de este mundo moderno que no quiere someterse a Dios. Entonces, introducir la prudencia mundana en la Iglesia es lo que da el modernismo, es lo que da el ecumenismo. O sea, tratan de regir las acciones de la Iglesia no por los motivos, las razones que deberían venir de Dios y de la tradición de la Iglesia, sino por una nueva sabiduría, una nueva ciencia, que es la ciencia de 2000 años de cultura liberal, y que los hombres de Iglesia que no tienen suficiente fe en la Iglesia y sus medios, los medios que Jesucristo le dio, y que como es una sociedad perfecta, tiene todos los medios para alcanzar su fin, no necesita de más. Pero no, ellos quieren que la Iglesia use también de los medios que el mundo le propone. Entonces esa sabiduría mundana ha sido introducida en la Iglesia para distorsionar su fin. Entonces vemos cómo el modernismo quiere introducir las filosofías
subjetivista, las filosofías de inspiración protestante dentro de la Iglesia, y es lo que hizo el cardenal Ratzinger cuando escribía sus libros. Estaba introduciendo esas nuevas ideologías que surgieron fuera de la Iglesia y que la Iglesia que la Iglesia prohibió, que la Iglesia condenó, pero él de una manera más o menos disimulada estaba tratando de introducir dentro de la Iglesia. Y por eso en sus obras, que él nunca retractó, porque él escribió obras que estaban mal, y más tarde ya al final casi de su vida, no hace mucho tiempo, él decidió reeditar todas sus obras, haciendo una especie de compilación de todos sus escritos, y cuando él los reunió en una sola obra, una colección de documentos, los reeditó. Entonces no hizo ninguna corrección, o sea, él reunió todos esos documentos sin decir, bueno, en esto me equivoqué, en esto no estoy de acuerdo. No, él los reunió tal como eran y los volvió a publicar como si nada pasara, es decir, que él seguía pensando lo mismo. Entonces, esa sabiduría del mundo que es introducida en la Iglesia es gracias a la falta de fe, a la falta de fe de los ministros, ciertos ministros de la Iglesia, que no creían suficientemente en que la Iglesia tenía los medios para salvar el mundo, para convertir al mundo, y entonces quisieron usar otros medios nuevos, otra nueva doctrina para introducirla en la Iglesia. Entonces, el Papa Benedicto XVI, que murió hace unos días, nosotros rezamos por su alma, que Dios haya tenido piedad de él, como nos enseñó Monseñor Lefebvre, rezar por el Papa, pero él no era un Papa tradicional, él era un Papa modernista, fue un Papa modernista, y que tuvo una grandísima responsabilidad en el Concilio Vaticano II, porque él fue uno de los teólogos, de los grandes teólogos que hicieron el Concilio Vaticano II, así que él tenía una gran responsabilidad con este concilio, y que no vemos que en ningún lugar se haya realmente retractado de lo que hizo en el concilio. Y curiosamente, cuando uno lee en las noticias, pues muchos jefes de Estado en estos días empezaron a dar sus pésames sobre el Papa, y muchos jefes de Estado que no son católicos, que son enemigos de Dios, pues todos hicieron grandes elogios sobre este Papa Benedicto XVI, diciendo curiosamente que generalmente todos decían que fue un gran teólogo. Entonces, estos personajes que no saben de teología, que no saben de lo que es la Iglesia, todos hacían el mismo tipo de elogio, diciendo que era un gran teólogo, como si fuera una consigna masónica que se les fue dada para que dijeran eso. Y curiosamente todos decían lo mismo. Este Papa que fue un gran teólogo. ¿Por qué hablaban que fue un gran teólogo? Porque la teología de este Papa justamente hizo el cambio dentro de la Iglesia. Yo no digo que fue la única persona que fue responsable del concilio, pero sí tuvo una grandísima responsabilidad en ese cambio por una nueva teología, y que muchos decían, no, es que es un Papa tradicional. Tenía un barniz tradicional, pero cuando uno examina bien las cosas, uno ve que no era realmente tradicional, nomás tenía ese barniz de tradicional, y el famoso catecismo que hizo de la Iglesia Católica, bueno, se puede decir lo que se quiera, pero no era realmente un catecismo de la Iglesia Católica,
Y hay un estudio que hizo Monseñor Tissier de Maleret, que yo envié a las personas que envío mi sermón todas las semanas. Ese estudio, él explica muy bien, es un estudio que hizo hace tiempo Monseñor Tissier de Maleret, y explicaba muy bien en qué consiste la teología modernista del Papa Benedicto XVI o del Cardenal Ratzinger, y esa doctrina no es católica, pero sí tiene un barniz católico. Y entonces él quería, cierta manera, reciclar o recuperar a los tradicionalistas, y él hizo muchos intentos por jalar sacerdotes y fieles de la fraternidad, ya en vida de Monseñor Lefebvre, y se puede decir que nadie nos ha hecho tanto daño a la fraternidad y a la tradición como el Cardenal Ratzinger. Pero sobre pretexto de ayudar, sobre pretexto de darles a los tradicionalistas una posición dentro de la Iglesia conciliar, era simplemente con el fin de recuperarlos a la Iglesia conciliar de una manera gradual, no de una manera brutal, pero sí de una manera gradual, y esa era la astucia del Cardenal Ratzinger. Así que muchas defecciones de sacerdotes, de seminaristas en la fraternidad fueron gracias al Cardenal Ratzinger. Así que finalmente, teniendo ese barniz de querernos ayudar, pues es el que nos hizo más daño. Y esa ingenuidad de muchos tradicionalistas también se ve en Monseñor Felé, en el padre Schmidberger, que siempre estuvo ligado a él antes de ser papa, parecer que ya lo conocía desde mucho tiempo antes, y se dice que hasta en su cumpleaños le enviaba flores, que era muy amigo de él. O sea, es algo inquietante que el padre Schmidberger haya tenido esa amistad tan estrecha con el Cardenal Ratzinger. Y también, pues, Monseñor Lefebvre se quejaba que una vez que fueron a ver al Cardenal Ratzinger, o no sé si ya era papa, entonces el padre Schmidberger, en presencia de Monseñor Lefebvre, se ponía a hablar en alemán con el Cardenal Ratzinger, y Monseñor Lefebvre, que no hablaba alemán, pues se quedaba ahí mirando y no sabía ni siquiera de qué hablaban. O sea, es una actitud muy grosera del padre Schmidberger en vida de Monseñor Lefebvre. Entonces ve que ya él tenía esa simpatía, esa amistad dudosa con el Cardenal Ratzinger. Así que, pues sí, entonces tenía esa propensión a querer hacer un acuerdo con Roma, el padre Schmidberger, y de hecho pues él ha inspirado muchas o la gran parte de las decisiones del Monseñor Felé. Así que no hay que ver a padre Schmidberger un poquito fuera de lo que es la crisis actual de la fraternidad. Y así que nosotros pues rezamos por el descanso de su alma, pero no podemos dejar de ser conscientes de su obra, ¿verdad? Porque hay muchos tradicionalistas, sobre todo que en la fraternidad ya no se habla mucho de lo que es la crisis de la Iglesia. Estuve consultando un sitio de la fraternidad, y los sermones de muchos padres de la fraternidad actualmente, y realmente a veces sí hablan un poquito de la crisis de la Iglesia, pero es cada vez algo más diluido, más impreciso, y sobre todo que casi no dicen nada sobre este tema. O sea que si uno abre, por ejemplo, el sitio de la fraternidad sobre la cuestión que tienen en internet, o sea, se ve la gran ausencia de orientaciones a los fieles sobre lo que está pasando, y que no dicen a los fieles que hay que tener
cuidado, hay que protegerse, hay que rezar, hay que formarse. Entonces eso es inquietante, ¿verdad? Y cada vez esa actitud de estar diluyendo nuestro combate, el combate de la tradición, es realmente inquietante, ¿verdad? Entonces ese silencio que se ha cultivado en los sacerdotes de la fraternidad, e incluso en los obispos, que ya no hablan o casi no, porque sí, a veces sí hablan algo, pero es muy diluido. Entonces es tan diluido que cada vez es menos claro el combate que Monseñor Lefebvre inició contra el modernismo dentro de la Iglesia. Entonces todo se reduce a algo muy espiritual, pero no hay espiritualidad sin combate por Dios. O sea que toda espiritualidad verdadera es un combate por la fe, por las buenas costumbres, contra los tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Entonces ya no se habla claramente de ese combate, ese buenismo, solo se habla de que hay que ser buenos y que hay que estar cerca de Dios, pero es que Dios quiere que lo sigamos difundiendo en el mundo, su reino, y eso implica un combate, porque habrá contradicción. Aquellos que enseñan la verdad son perseguidos. Entonces la prudencia mundana ha entrado no solo dentro de la Iglesia oficial, sino también dentro de la tradición. Así que el silencio imprudente es también ir contra el orden divino. ¿Por qué contra el orden divino? Porque Jesucristo a los primeros obispos, al primer papa, que es la recomendación que les hizo justo antes de subir al cielo, es ir y enseñar a todas las gentes. No les dijo ir y confesar, ir y decir la misa, ir y etcétera. No, les dijo ir y enseñar. Enseñad la doctrina que os he enseñado, enseñar la verdad, enseñad la doctrina de la fe. Entonces es el primer precepto y la primera misión de los pastores, enseñar. Es antes que santificar, antes que regir las almas, ¿verdad? Hay pastores que lo que quieren es ser obedecidos, pero no hacen su misión de enseñar la verdad. Y la enseñanza tiene dos aspectos, no solo el hecho de enseñar lo bueno, sino también denunciar lo malo. Así que la enseñanza no se limita a un cierto buenismo espiritualista, sentimental, de que solo hay que hablar de cosas positivas. Pero no, Jesucristo, si vemos la enseñanza de Jesucristo en los evangelios, Él hablaba muchas veces de cosas negativas y ponía en guardia contra los errores y el fermento de los fariseos, y por eso se ganó su odio, porque no solo enseñaba el bien, sino que también denunciaba el mal y combatía el mal. Por eso lo mataron, por eso lo crucificaron. Y de la misma manera Jesucristo nos decía, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Él no se hacía ilusiones de que no habría un combate también para nosotros. Entonces, ese silencio que se observa en la Fraternidad San Pío X, pues es inquietante, ¿verdad? Que los pastores no digan, no es suficiente que digan algo, porque cuando hay peligros hay que hablar de todos los problemas en la medida que están, que lo sabemos, que lo conocemos. Hay que denunciar los males. No basta hablar de una sola cosa, ¿verdad? Es como un doctor que tiene un enfermo que tiene varias enfermedades, pues no solo se limita a curar una enfermedad, él va a tratar de arreglar todo el problema.
Y así que hay sacerdotes, hay hombres de iglesia que solo hablan de un aspecto del problema porque no quieren comprometerse, porque no quieren ellos mismos problemas, pero están faltando a su misión. No quieren riesgos, no quieren incomodidades. Entonces no es el ejemplo que Jesucristo nos dejó, ni el ejemplo que los apóstoles nos dejaron, porque todos los apóstoles sufrieron el martirio. Entonces, si queremos comodidad, pues será en la otra vida, no en esta. Entonces, así que debemos tener esa sumisión al orden divino, así como cuando Herodes supo que los reyes magos venían a ver este niño, entonces él dijo, bueno, entonces ¿de dónde sacan esto? Y entonces preguntó a los doctores de la ley, a los doctores de la escritura, y le dijeron que pues estaba profetizado, ¿verdad?, que sería en Belén que nacería este niño. Entonces, en lugar de decir, bueno, esto es el orden divino, esto es las profecías de Dios, pues hay que aceptarlo, ¿verdad? Y en el himno que se dice en los maitines, también se dice en las vísperas, en las laudes de este día, del oficio divino, se dice, hay un himno que habla de eso, dice: Herodes, no tengas miedo de un rey que no viene a quitar los reinos temporales, sino a darnos otro reino, el reino espiritual ante todo, y que él temía que él perdería su reino, ¿verdad? Entonces por ese egoísmo, por esa ambición, quiso matar a este niño, ¿verdad? No se quiso someter a las profecías divinas, no se quiso someter al orden divino, a los planes de Dios en el plan de la salvación del mundo. Entonces lo que él quiso es conservarse como rey de Israel, y mandó matar a este niño. Lo quiso matar porque no quiso someterse al orden de Dios. Así que debemos todos los días decir, bueno, es que yo soy sumiso al orden de Dios, y en la medida que soy sumiso, bueno, pues yo recibiré mi recompensa. Entonces hay personas que no tienen la gracia de conocer las verdades que nosotros conocemos, que tal vez están lejos de la iglesia, pero a veces hay personas que no son católicas, pero tratan de portarse bien, y que respetan por lo menos el orden natural. Así que el bien, el orden, porque el bien es justamente el orden de las cosas. Una cosa es buena porque tiene un orden interior, por eso es buena. Entonces, si respetamos el bien que Dios puso en las cosas, pues estamos respetando el orden natural que nuestra razón nos muestra. A veces muchas cosas que hoy el hombre hace, que son absurdas, que son contra la razón y por consecuencia contra el bien. Entonces hoy la gente ya está trastornada y a veces ni saben usar ni siquiera la razón. Entonces y menos aún la fe. Entonces aquellos que tienen el uso de la razón, pero que además tienen la luz de la fe, la enseñanza de la tradición, la enseñanza de la iglesia, pues tienen más medios para servir a Dios, para conocer el orden divino, la voluntad de Dios. Ese orden, cuando lo conocemos, debemos someternos. No es algo que es abusivo, porque todo lo que Dios, siendo la bondad misma, la bondad infinita, pues debería ser fácil creerle, obedecerlo, porque sabemos que todo lo que Él nos dice está bien, y sabemos que todo lo que Él quiere pues es lo mejor, que sabemos que todo lo que Él nos manda pues no hay una opción mejor que esa.
así que es por el bien, nuestro bien también. Entonces no debería ser difícil obedecer a Dios y someterse al orden divino, pero hay personas bajo el engaño diabólico, como lo hizo con Adán y Eva, les hizo creer que someterse a Dios era una especie de esclavitud, cuando en realidad es el medio para ser liberados, para ser enriquecidos, para ser mejores, para ser más felices. Y fuera de Dios no hay nada, o sea, esa es la verdad. Entonces, imitemos el ejemplo de los Reyes Magos que se sometieron a esta señal divina, pero que no estaba independiente de que esas tradiciones que existían en el mundo, incluso en el mundo pagano, en el tiempo de nuestro Señor, muchos paganos estaban esperando un Salvador, estaban esperando y lo más seguro es que los Reyes Magos también conocieran estas profecías, y por eso cuando llegaron a Israel dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Verdad? El rey, o sea, que sabían que ese Mesías debería nacer en Israel, porque así Dios lo había decidido. Entonces, el hecho de no someterse al orden de Dios es siempre es contra nosotros y nos empobrece, nos reduce a la miseria y a la esclavitud diabólica. Por eso la sociedad moderna es una sociedad cada día más diabolizada, más invivible, y estos mundialistas que hablan de un nuevo orden mundial es en realidad la rebelión contra el orden divino, contra el orden cristiano que ha regido al mundo hasta ahora. Por eso el orden mundial es un nuevo orden en oposición al orden cristiano. Entonces eso encierra una rebelión, pero es un falso orden, porque cuando uno se rebela contra el orden divino, pues no es orden, por el hecho mismo no es orden, es un desorden. Así que el demonio quiere engañar a los pueblos, y entonces les propone un orden, pero fuera de Dios no puede haber orden, no puede haber un verdadero orden. Así que hay una especie de amalgama que no tiene consistencia. Por eso el orden mundial, el orden liberal tiene una cierta apariencia de orden, pero es frágil y no durará siempre, porque desde el momento que nos desconectamos, por decirlo así, de Dios, pues estamos firmando la sentencia de muerte. Así que lo vemos muy bien, que un aparato que funciona con electricidad, si desconectamos la electricidad, pues ese aparato ya no va a funcionar, y es normal, porque todo el influjo de todo bien que hay en las criaturas viene de Dios. Así que si Adán y Eva se desconectaron de Dios, por decirlo así, no hay que extrañarse que en el mundo hay guerras, que en el mundo hay enfermedades, que en el mundo hay desgracias. Pues viene porque el hombre se desligó de Dios, y es normal, porque la única fuente de bien es Dios. Así que adoremos a este niño en este tiempo de Navidad, el niño Jesús, que es nuestro Dios, y que se nos presenta hecho niño, para que tengamos más confianza, más amor, ningún miedo. ¿Quién tiene miedo de un niño? Pues este niño es Dios todopoderoso, es la sabiduría infinita, es la suma de todos los bienes y la fuente de todo bien. Así que debemos acercarnos a Él con suma confianza y al mismo tiempo con mucha fidelidad. Así que no temamos a este Rey que viene a hacernos bien. Ciertamente hay exigencias dentro de la Iglesia, debemos respetar la ley de Dios,
la ley natural, el orden natural, pero también el orden de la iglesia, el orden cristiano, y esa prudencia cristiana que nos hace ir siempre a lo que es realmente factible y que no es un engaño diabólico. Entonces debemos evitar de creer en este mundo en tanto que es obra del maligno, en tanto que es de inspiración liberal y de los errores modernos que la Iglesia denunció, que la Iglesia condenó, y que nosotros los pastores tenemos la obligación de denunciar. Así que un pastor que guarda silencio siempre y que nunca enseña a los fieles, pues no está haciendo su misión, ¿verdad? Entonces, ese silencio que hay en muchos hombres de iglesia dentro de la tradición, y lo vemos muy bien en la fraternidad, como hay todos guardan silencio sobre ciertos temas y no hablan y no denuncian. Los fieles necesitan ser orientados, los fieles necesitan que los pastores hablen de los problemas y que les expliquen dónde está el mal, que les expliquen qué hay que hacer para protegerse, qué no hay que hacer, ¿verdad? Así que vamos a pedirle a la Sagrada Familia en este día la sabiduría de este niño y que nosotros nos dispongamos a recibir todo lo que Él nos quiera dar y decir para que podamos participar a su obra. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.